Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les hablaremos sobre la Constitución de 1843. Mi grupo está conformado por Diego Andrés González Guzmán, William Santiago Salgado Páez, Harold Macías, Lady Joana Pachón y quien les habla, Andrés Felipe Ángel. Siendo así, les empezaré explicando sobre los primeros tres títulos de esta Constitución. Siendo así, en primera instancia les hablaré sobre la nación granadina. Esta se compone de dos partes esenciales. La primera nos dirá que la República de la Nueva Granada se compone de todos los granadinos unidos en cuerpo, siendo libres cada uno, por un pacto de asociación política, pues que tiene una utilidad. ¿Sí? Segunda sección nos dirá que la nación granadina siempre será irrevocable, soberana e independiente de cualquier nación extranjera. Igualmente no recaerá sobre ningún patrimonio de ninguna persona ni ninguna institución. En segundo título hablaremos sobre los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos en la Nueva Granada? Pues bueno, se tienen que cumplir tres requisitos para ser ciudadanos de la Nueva Granada. El primero es que la persona que vaya a ser ciudadano tiene que ser mayor de 21 años. Segundo requisito, que tiene que tener bienes raíces avaluados sobre un precio total mayor de 300 pesos o 320 pesos. Y tercer requisito es saber leer y escribir. Pero ahora hablaremos de cuándo se pierde esta soberanía, la cual nos lo estipula el artículo 11 de la Constitución de 1843. Pues se pierde en tres circunstancias. La primera va a ser cuando lo inculpen, si se le ponga una pena y pues no tenga rehabilitación. Segunda, cuando el ciudadano se naturalice en cualquier otro país extranjero, también perderá la ciudadanía. Y tercera circunstancia, cuando venda el voto en el sufragio, pues esto se tendrá que es una falta gravísima y por vender ese voto perderá su ciudadanía. Y el tercer título del cual yo les hablaré va a ser sobre el gobierno. Este principalmente se compone de cuatro artículos. El primero nos dirá que el gobierno de la Nueva Granada va a ser popular, representativo, alternativo y responsable. El segundo artículo, que va a ser el 13, nos va a decir que el poder supremo para su administración se va a dividir en los tres poderes que ya conocemos: legislativo, judicial y ejecutivo. El siguiente artículo nos dice que es un deber del gobierno pues proteger todos aquellos derechos y deberes que más a continuación les hablarán mis compañeros. Y el último artículo que nos dice sobre este título va a ser que el gobierno va a proteger sobre cualquier circunstancia la religión católica, apostólica y romana. Bueno, yo hablaré sobre el respectivo título cuarto, quinto y sexto de nuestra Constitución. El título cuarto nos hablaba sobre la religión profesada dentro de la República, la cual era la católica, apostólica y romana, la cual era la única permitida dentro del territorio nacional. Y el título quinto nos hablaba sobre las elecciones, y en primer lugar nos hablaba sobre los electores. Los electores eran las personas que se les daba la facultad para ejercer su derecho al sufragio y lo hacían en representación de las personas a las cuales votaban por ellos. Es decir, ellos se elegían mediante voto popular y se elegía uno por cada 1000 personas dentro de una providencia. Estos, para ser escogidos, tenían que tener 25 años, tenían que saber leer y escribir y ser vecinos del cantón en el cual ellos eran escogidos, o de esta providencia. También se les requería ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos y sus deberes. Estas elecciones iban a ser cada 4 años y les iban a otorgar la facultad para que ellos pudieran votar en representación de los que votaron por ellos en las elecciones legislativas y presidenciales. El título sexto ya nos habla sobre el poder legislativo, el cual se componía del Congreso, que a su vez se componía de dos cámaras, una de senadores y una de representantes, que ambas se iban a reunir de forma unitaria el 1 de enero cada año, y sus reuniones iban a durar 60 días, aunque también se podían reunir de forma extraordinaria cuando el Poder Ejecutivo así lo requiriera. El Senado ya se iba a componer de las personas que eran escogidas en las providencias y se escogía una por cada 70.000 personas. Se les pedía unos requisitos, los cuales eran ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y sus deberes, tener una edad de 35 años, ser vecinos de las providencias en las cuales ellos eran escogidos, ser dueño de bienes raíces que tuvieran un valor de 4.000 pesos o de una renta de 500 pesos anuales que eran procedentes de bienes raíces, o de 800 pesos que fueran producto de algún empleo. La duración de su cargo iba a ser de tan solo 4 años. Ya en la Cámara de Representantes, esta iba a estar puesta por todos los representantes de la Cámara, que iban a ser elegidos mediante voto popular dentro de las providencias, y se escogía uno por cada 30.000 habitantes.
Su cargo iba a tener solo una duración de 2 años y se le requería también unos requisitos que eran ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y sus deberes, tener una edad de 25 años, ser vecino o haber sido de la providencia en la cual este fue escogido, y también se les pedía ser dueño de bienes, pero que esto tenían que alcanzar solo el valor de 2.000 pesos, o también tenían que tener una renta de 300 pesos si esta era procedente de bienes raíces, o una renta de 400 pesos si esta provenía de alguna labor que ellos tenían antes de ser escogidos como representantes a la Cámara. Bueno, para retomar lo que venía diciendo mi compañero, vamos a hablar sobre el título número 7. Este habla sobre el Poder Ejecutivo. Directamente se habla sobre el presidente y el vicepresidente. El presidente tiene una duración de 4 años como jefe primero del Estado y el vicepresidente de igual manera como jefe segundo del Estado. Esto se posicionará en el 1 de abril del año selecto. El vicepresidente será elegido a la mitad de elegido el presidente, es decir, a los 2 años. Eso tiene que contar con la característica de ser nacidos neogranadinos y contar con 35 años. Serán elegidos por voto electoral, igual que los puestos de congresista y senador. Esta rama contará con la especialidad de escoger libremente los diplomáticos que van a estar en su territorio y en otros países. También contará con el poder de decidir cuáles van a ser los altos mandos militares que van a estar disponibles. Esto sí, con previa aceptación del Congreso de la República. Después hablaremos sobre el título octavo. Este directamente es del Poder Judicial. Se hace mucho énfasis en la Corte Suprema y como esta tiene la importancia de juzgar a los ministros, al presidente, al vicepresidente, a los senadores y a los congresistas. Es decir, a casi toda la rama pública, exceptuando algunos casos que estén puntualmente detallados en la ley. La Corte Suprema también muestra y posiciona cuál va a ser los integrantes de los tribunales. Los tribunales se encargan más que todo de labores civiles de personas del común, se podría llamar de algún modo, pero que están un poco más elevadas. De ahí ya hablaríamos directamente del título noveno, que son los gobernantes o los gobernadores. Aquí se dice que los gobernadores tienen siempre que tener en su actuar presente lo que son los derechos civiles y del ciudadano y la constitución política, y que tienen en lo posible que mediar toda situación que sea relevante o no frente al lugar que están sus subalternos. Ya seguiríamos con el título número 10. Muchísimas gracias. Del régimen municipal de las provincias, cantones y distritos parroquiales. Cada provincia estará compuesta con un mínimo de 5 diputados. Estos diputados serán nombrados por los cantones de la misma provincia. Cada cantón designará un diputado para su representación. Título 11. De la responsabilidad de los empleados públicos y de los juicios que deciden ante el Senado. Los empleados públicos son responsables de ejercer a cabalidad todas las funciones designadas. En caso de abuso de sus atribuciones o falta de cumplimiento, la Cámara de Representantes tendrá la facultad de acusar ante el Senado a todo empleado público por dicho uso de sus atribuciones o falta de cumplimiento. El Senado decidirá si el empleado público es culpable de los actos cometidos bajo la mayoría absoluta de los votos. En caso de ser culpable, se destituirá del cargo y se declarará inhábil. La Cámara de Representantes también tendrá la facultad de acusar ante el Senado a la actual cabeza del Poder Ejecutivo por delitos comunes. En caso de acusación, se necesitará la mayoría absoluta del Senado para declarar su culpabilidad de los hechos. Título 12. Disposiciones varias. Para obtener cualquier empleo con autoridad, jurisdicción política o judicial en Nueva Granada, se deberá ser ciudadano granadino en ejercicio de sus derechos. El objeto de la Fuerza Armada es el de defender la independencia y dignidad de la República frente a cualquier tipo de agresión exterior y de mantener el orden constitucional y legal en el interior, obrando siempre frente a la dependencia del Poder Ejecutivo. Ningún ciudadano granadino será obligado a comparecer en juicio sino ante los tribunales o juzgados competentes establecidos por la Constitución o por la ley. Los ciudadanos granadinos solo podrán ser arrestados o detenidos por la autoridad correspondiente en casos dispuestos por la ley. Los ciudadanos granadinos no estarán obligados en dar testimonio frente a conductas o hechos contra sí mismo, contra su consorte, es decir, su esposo o su esposa, ascendientes, descendientes o hermanos.
Todo ciudadano granadino tiene el derecho a publicar sus ideas por medio de la imprenta, sin previa censura o permiso de autoridad alguna, aunque estos ciudadanos toman la responsabilidad y penas por abusos cometidos frente a este derecho. Constitucional. En esta parte de la Constitución nos indica que ningún funcionario público podrá ejercer su futuro de posesión sin que haya primeramente jurado ante la Constitución de la República cumplirla, defenderla y sostenerla, de la interpretación o de la reforma de la Constitución. En el artículo 169 nos indica que si alguna persona tiene alguna duda respecto a la inteligencia de alguna ley, esta puede ser resuelta por medio de una ley expresa y especial. En el artículo 170, la Constitución habla que esta puede ser reformada, al igual que su contenido, por medio de un acto legislativo con fuerza constitucional. Esta debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso y ejecutada posteriormente por el Poder Ejecutivo. Más adelante, en la ley del 7 de mayo de 1843, en el artículo 1, se decreta por parte del Congreso la necesidad de reformar la Constitución de 1832. Y en el artículo 2 se derogan las siguientes leyes: la ley de 1832, 1834, 1837 y 1842. Más adelante, en Bogotá, el 8 de mayo de 1843, se realiza el siguiente decreto. En el artículo 1 se convoca a todos los vecinos de la ciudad, villa o parroquia para presenciar la reforma de la Constitución. En el artículo 2, todas las iglesias y cátedras hacen una celebración espiritual para dar gracias a Todopoderoso por los avances de sus instituciones jurídicas. En el artículo 3, todos los funcionarios públicos, civiles y militares hacen presencia a la reforma en la Constitución. En el artículo 4, por medio de un pregón, se da a conocer la reforma al pueblo. Y por último, en el artículo 7, las disposiciones que se reformaron en la Constitución se cumplen.